감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es San Juan capítulo 11. San Juan 11, 17 al 44 vamos a leer. San Juan 17, vamos a leer el capítulo 11 del 17 al 44. Vino pues Jesús y halló que yacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermana no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Hasta hace muy poco, yo hablé con un doctor en ciencias de la biología que están reproduciendo a un hombre. ¿Cómo hacen un hombre? Me envejezco y cuando uno se enferma, a un ser humano que es igual a mí, dice que lo crean, y después de crearlo, lo ponen en la congeladora, y cuando mi ojo está mal, yo saco el ojo de ese hombre, y si mi hígado está mal, yo saco el hígado de ese hombre, y de tal manera es como si fuera que cuando en la fábrica carros ya se descompone el carro y uno le cambia de repuesto. Hacen a un ser humano igual a mí. ¿Cómo hacen eso? El hombre, cuando es creado,
se encuentra el óvulo y el espermatozoide, y cuando ellos se unen, 단세포 한 세포 하나로 시작을 합니다. empieza con una célula que es unicelular. 세포 하나가 돼서 이제 세포 Viene a ser, 되고 luego se reproduce, se dobla y esto se hace 16, se hace luego 128 y se divide. Hay una división celular. 중요한 건 Lo importante, cuando hacen la división celular, 원래 세포 속에 dentro de la célula, 이라는 게 있어서 al inicio tenía lo que se llamaba el ADN, y el ADN 분열하는 게 아니라 no es que simplemente divide la célula, sino que manda, tú harás el ojo, la nariz, 지시를 받아서 la oreja, y mediante la orden del ADN se divide la división celular y va formando el cuerpo del hombre. Tiene manos, piernas, cabeza. 하면서 어머니 뱃속 Cuando va creciendo, estando en el vientre de la madre, después de los 10 meses nace, crece y se hace un ser humano. 근데 이제 거기에 Pero allí, 이가 el bebé, 전에 antes de que llegue a nacer, 단세포일 때 cuando es unicelular, 세포의 es solamente una célula, 무슨 일을 하냐면은 ¿qué es lo que hace? 세포를 막 흔들어 가지고 Va moviendo esa célula y luego cuando da la vuelta, sale el ADN. 그 세포는 DNA가 없기 때문에 그 Ya que no tiene ADN, eso mueve, lo va agitando y después lo va derramando. Entonces, una célula mía otra vez lo agita y saca el ADN. 세포에서 뽑아낸 DNA El ADN que salió de mi célula. 집어넣어 Allí, ese ADN, cuando lo ponemos en una célula unicelular, para dividirse, 핵을 만들 debe hacer núcleos, debe hacer la división celular. Cuando entra mi ADN, 핵이 만들 DNA se hace el mismo núcleo, se va formando con el ADN y 내고 내 saca el ADN que estaba en el inicio, lo saca y pone mi ADN allí cuando hay división celular. 모양으로 분열해서 Con la misma figura del ADN, no es que se forma conforme a ello, sino que DNA가 tiene la misma célula con el que se hizo con mi ADN y se hacen las manos, los pies, el hígado y el intestino y todo se va formando. 똑같은 체질 하고 El mismo físico mío, la misma forma, nace el segundo yo. 그러면 이제 그걸 Entonces, 뭐 키워가지고 cuando le da de comer y le hace crecer, le deja y cuando crece hasta cierto punto, le pone en un depósito de congeladores y en la congeladora lo pone y cuando mi vista no es buena, sacamos el ojo de él y cuando ponemos en el mío hay un buen trasplante, sea riñón, sea hígado, por lo cual se hace el hombre clonado. Así se va formando. 그러니까 사람이 Por lo cual el hombre, 다 모양이 각각 다른데 todos tienen una figura distinta. 우리 몸속에 Pero dentro de nuestro cuerpo, cuando hay una división celular, uno recibe la orden del ADN, por lo cual DNA는 mi ADN 같은 사람 만들다. siempre hace al mismo ser que yo, la figura, el mismo estado 간이나 내가 y 똑같은 간 el hígado del hombre clonado, cuando lo pongo en mi hígado, cuando hacemos el trasplante no hay ningún problema, pero legalmente impiden y hay problemas morales, pero verdaderamente ya todas las técnicas, todas las condiciones para realizar aquello ya están reunidas. Algo importante, cuando el hombre es hecho, cuando es unicelular, ese unicelular lo va agitando y cuando lo pone boca para abajo el ADN sale. Luego allí el ADN de quién, de acuerdo al ADN de quien ponga, llega a tener el mismo carácter de aquella persona. Si quieren clonar a un hombre como yo, el óvulo, el espermatozoide, no tiene que ver aquello, sino que va agitando, saca el ADN y cuando ponemos mi ADN, un hombre igual a mí se va formando, tiene
el mismo físico que yo. Podemos hacer trasplante de hígado, riñón, pulmón, venas, arterias, corazón. Tenemos el mismo físico, entonces podemos vivir muy bien. Es el momento de repuesto del hombre. Se hace el hombre clonado de tal manera. 제가 그 이야기를 듣다가 Cuando había oído aquello, ¿qué pensé dentro mío? 매일 여러분 성경을 읽고 성경을 Hermanos, todos los días leo la Biblia, pienso en la Biblia, investigo la Biblia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, 우리에게 하는 일이 무슨 얘기예요? ¿qué obra? ¿Qué es lo que a nosotros nos va diciendo? Tú, 마음의 DNA를 ese ADN del corazón, si lo sacas y el corazón del ADN de Jesucristo, si lo ponen, 예수님 같이 되고 igual que Jesucristo seremos y tendrán poder, estarán llenos de amor, tendrán fe. 그러니까 예수님 Por lo cual el Señor Jesús, 때 cuando se encuentra con el ser humano, 그 일은 단 하나예요. es solamente una cosa lo que Jesús hace. DNA를 바꾸는 거. Cambia el ADN del corazón. 하든지 간에 Como sea tu pensamiento, la palabra Jesucristo menciona, estaba el enfermo 38 años. Él en el estanque de Betesda estaba acostado y se encuentra con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le pregunta al enfermo, ¿tú quieres curarte? 병자가 뭐라고 El enfermo, ¿qué es lo que dice? 물이 Señor, ¿cuándo se agita el agua? Entre tanto que se agita el agua, no hay alguien que me ponga en el agua y antes que yo vaya otros van. El estanque de Betesda, el ángel agita el agua y sea quien fuera el que entre en primer lugar, se cura la enfermedad que tenga. Por lo cual esta persona durante 38 años sufría por la enfermedad, no se curaba la enfermedad. 38년 동안에 Durante 38 años ustedes viviendo en medio de la enfermedad, habiendo querido curarse, cuando agita el agua el ángel, si yo entro en primer lugar yo me curaré, pero ya que él no puede moverse, qué bueno sería si usted me mete. Y de tal manera, con ese sentido, comenzó a hablar con el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía un corazón totalmente distinto a ese enfermo. ¿Qué corazón tenía el Señor Jesús? Tú no puedes moverte siendo enfermo. Tú tienes un pensamiento distinto a mí. Si tú, mi corazón, lo aceptases, si lo aceptas, tú también podrás caminar. Eso era el corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Pueden repetir conmigo, señores? Disculpe, ¿pueden repetir? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién dijo? El Señor Jesucristo lo había mencionado. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando había mencionado aquello en ese momento, cómo cambia el ADN. Es el fenómeno de cómo cambia el corazón del hombre. En ese momento el enfermo, durante 38 años estaba enfermo y él, levantándose, no podía caminar tomando su lecho. Si pudiese caminar, ¿por qué iba a estar acostado allí? Por lo cual, él durante 38 años estando enfermo, yo no soy una persona capaz que puede levantarse. Era una persona que creía de tal manera. Por lo cual, ¿qué era lo que el Señor Jesucristo hacía? Al enfermo de 38 años, dentro tuyo, ese pensamiento que tú tienes, ese pensamiento que dice, no puedo levantarme tomando mi lecho, desechando. Ahora levántate y camina. Ese corazón, acéptalo en tu corazón. A eso se refiere. El ADN del corazón lo cambia. ¿Entienden? Por lo cual el enfermo desde un comienzo, estando enfermo, ya el padre, la madre la alzaba y le llevaba al hospital, no podía recibir el tratamiento, todos murieron, los hermanos partieron y quedó solo. Por más que él pataleaba para levantarse y caminar, las piernas estaban secas, no tenía fuerza, ya caía y se resbalaba.
Y estaba en ese estado. 우리의 모든 생각들은 Todos nuestros pensamientos, 마음을 따라서 conforme a nuestro corazón, conforme a la situación, transcurre el pensamiento, por lo cual varias veces intenta caminar, levantarse, intenta, no lo logra, intenta, no lo logra. Ah, conmigo no se puede. Yo no puedo caminar levantándome. El ángel mueve cuando se agita. Si entra en primer lugar, podrá lograrse, pero yo, mis piernas están secas, no me puedo ni mover. Entre tanto que yo voy, otro va. Ese corazón tenía el enfermo. Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Ese corazón que el enfermo tiene lo saca. Tú, de nuevo, puedes caminar y ese corazón le introduce al enfermo. Por lo cual, el enfermo no es que tiene que hacer otra cosa, sino que cuando cambia el ADN, va agitando la célula, va moviendo el aparato y cuando lo vuelca, dice que el ADN sale. Y luego el ADN de otra persona lo agita y lo saca. Y ese ADN cuando lo introduce, ese ADN que anteriormente estaba, esa figura de ese ser humano se parece a él. Ese nuevo ADN cuando entra en él, ese ADN, la misma figura de esa persona que lo puso, tiene la misma figura de él. ¿Entienden esto? Es decir, el mundo, el corazón, lo mismo. El Señor Jesucristo lo que nos dice, ese ADN que ustedes tienen lo saca y al ADN de otra persona lo introduce, llega a tener la misma figura que otra persona. Ese corazón que ustedes tienen, sacándolo, el de otra persona, el corazón de Jesucristo, cuando lo aceptan, ustedes con el corazón llegan a formarse en ustedes el mismo corazón que Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Yo soy fornicario, engañoso, sucio. En ese estado, yo no debo de apostar, no debo de adulterar, no debo drogarme. Dios no nos pide aquello. Fundamentalmente nuestro corazón, cambiando el corazón del Señor Jesús en nuestro corazón. Cuando entra el corazón de Jesús, como Jesucristo llegó a amar, llegó a tener la sabiduría de Jesús, la paz del Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús llegó a hallar y esa manifestación surge en medio de nosotros. ¿Entienden? Por lo cual nosotros, las personas que llevan de manera incorrecta la vida de creencia, tiene el corazón fornicado, no debo adulterar. Yo tengo deseo, no debo mentir, yo no debo robar, no, yo debo respetar a mis padres, debo cumplir los domingos, debo servir al Señor. Y no es que introduce una fuerza de voluntad en sí, sino que fundamentalmente nuestro pensamiento está errado, es sucio, es engañoso, por lo cual el Señor Jesucristo, sacando nuestro pensamiento, el corazón de Jesucristo dentro de nosotros lo introduce y esa obra va realizando. Por lo cual ustedes, la vida de creencia, este corazón mío es sucio y por más que tratamos de arreglar, parece que se puede y no se puede, parece que se puede y no se puede, es así. En caso que ustedes, el pensamiento de ustedes, el ADN de ustedes, cuando lo agita y lo saca y pone un nuevo corazón y cambia el nuevo ADN y con la misma figura, así se va clonando como ello, el pensamiento que ustedes tenían. Esa experiencia que han tenido, esa sabiduría que han tenido, desechándolo. Cuando vemos el pasado que hemos vivido, yo era así en el año 1962, en octubre, creyendo en Jesucristo, cuando obtuve el perdón del pecado, mi corazón ha cambiado. Anteriormente, todo yo trataba de hacerlo bien, trataba de hacerlo para que salga bien, pero trataba de no mentir, trataba para no robar, trataba para vivir de manera buena, trataba para cumplir con los domingos, pero
fundamentalmente mi corazón era tan sucio, tan vil, por lo cual yo me esforzaba, me empeñaba, pero volvía a cometer pecado, yo mentía, yo robaba, era así. Y yo continuamente, mientras que iba realizando aquello en el año 1962, un ser como yo no se puede, eso llegué a entender. Y exactamente, ¿qué es lo que yo supe? Yo hasta ahora pensé que era sobresaliente, pensaba que lo hacía bien. Todo eso era un fracaso. Desde ahora mi pensamiento no debo seguir. Si sigo mi pensamiento, fracasaré. Exactamente, llegué a saber aquello. Y yo trataba de vivir de manera más buena, trataba para no cometer pecado, trataba para no mentir. Yo bien sabía que no lo iba a lograr, por lo cual eso en sí, yo entendí de que no podía con mi ser y el corazón confiar en mí. Era lo mismo sacar el ADN de mi corazón y en ese momento yo acepté la palabra del Señor Jesucristo. Era increíble. Yo, a la Villa de los Leprosos, en el año 79, fui por primera vez. El pastor de la Villa de Leprosos me pidió para realizar una campaña. Sí, iré. Pastor, usted sí o sí tiene que venir. Yo voy a ir. No debe dejar de venir. Yo le digo que iré. Y me dijo una realidad. Realmente hace poco, un pastor que era militar que iba a venir y se comprometió. Estábamos felices y preparamos la campaña, pero una semana antes de la campaña nos llamó diciendo que estaba ocupado y no podía venir. La iglesia, se hizo un alboroto en la iglesia. El pastor, ¿por qué está tan ocupado? No hay algo más importante que una campaña, porque somos leprosos, somos sucios. Él no viene por eso. Los leprosos no tienen derecho para oír la palabra de Dios. Y escándalo, los hermanos empezaron a gritar. Y el pastor, ¿qué me dijo a mí? Si usted, pastor Oxupar, si usted no viene, nuestra iglesia caerá realmente en una gran prueba. Le dije, pastor, yo le prometo, por más que se parta el cielo en dos, yo voy a ir. Yo me voy a ir sí o sí. Pero eso, él me pidió para salir afuera. Parece que como que, no estaba tranquilo. Él como que quería marcar, el hecho de que yo vaya. Y él me había cocinado una costilla. Él en un plato así, en el año 79. Costilla. Solamente nuestra costilla era lo único que conocíamos. Nunca podíamos ver costilla. En ese momento, era delicioso la costilla que él me invitó. A mí me encanta comer. Casi el 99% de mi testimonio es acerca del comer. Comí a largo tiempo yo la costilla que él me invitó. Vi lo que no debía ver. El labio del pastor estaba un poquito como abierto. Y así él me iba hablando y salpicaba su saliva. Él era un leproso. Las ganas de comer la costilla se me desapareció por completo. Era tan delicioso la costilla. Él continuamente me decía para que siga comiendo más y más. Pero el que estaba más cerca mío y el que tenía menos saliva y yo iba cocinando más y más y comí todo eso y sobró tanto y yo me volteaba a ver. Fui a la iglesia y los pastores estaban reunidos y un pastor dijo, pastor, ¿usted va a ir a la Villa del Leproso? Sí, voy a ir. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Y si usted cuando vaya allí, sí, va a estar lleno con pus humano y le va a pelar huevo y le va a dar para que coma y va a probar si usted come. Pastor, ¿usted va a comer sí o no? Y yo le reté. ¿Para qué dices cosas absurdas? ¿Cómo que va a ocurrir algo así? No dijo nada y se quedó callado él. Era 3 días antes de la campaña. Me levanté a la madrugada. Realmente, ¿será que con las manos con pus él me va a dar? Entonces tengo que comer sí o no. Yo no tenía convicción para comer.
Y después de ello, 잠은 어떻게 자라고 ¿cómo me dirán para dormir? ¿Cómo podré comer? Y, miles de pensamientos. 제가 Yo, 그때는 뭐 문만 열면 en ese momento, abríamos la puerta, era habitación, abríamos la puerta, estaba el salón de culto y estaba solo en medio del salón de culto oscuro orando. Mientras que oraba, un versículo de la palabra se me vino a la mente. El Señor Jesucristo entrando a comer en la casa de Simón el leproso en Betania. Me asusté muchísimo. El Señor tan precioso, tan santo, tan precioso, valioso. El Señor Jesús, Hijo de Dios, va a la casa del leproso sin dudar. Un ser como yo, tan vil, yo que me creo, para dudar, entrar en la casa del leproso. Desapareció por completo el corazón de sentirme raro delante de los leprosos. Yo, creyendo en el Señor Jesucristo a menudo, ¿qué es lo que yo siento? Esto no es mi corazón. Yo, anteriormente, no era así. Esto no es mi corazón. Esto es un corazón que el Señor Jesús me dio. Dentro de mi corazón no había esto. Mi corazón era malo, era tan sucio. Y había sentido tanto ello. Y de nuevo yo empezaba a orar. La villa de leprosos. Los leprosos no son una persona especial. Si le entra la lepra, es leproso. Pensé en dos cosas así. Yo no era nada distinto al leproso. Por más que me bese en los labios con ellos, sentía como que no sentiría absolutamente nada. Yo, a menudo mientras que voy viviendo la vida, yo no era una persona que decía esto. Yo no era una persona que pensaba de esta manera. Yo realmente, anteriormente no viví de esta manera, pero jamás yo intenté para vivir bien, para tratar, pero estoy viviendo así. Algo claro es, dentro mío, viniendo el Señor Jesús, el corazón del Señor Jesús va guiando mi corazón. Por lo cual el Señor Jesús simplemente, los que están jugando, no juegues, no juegues, no juegues. Los que apuestan, no apuestes, no apuestes. No te drogues. No viene a decir aquello. En esta ocasión, el evangelista Shim Hong-sop fue enviado a Chiñón. Por primera vez fue a pastorear. Toda la iglesia estuvo contento. Este hombre tomaba 12 botellas, máximo 8 botellas de caña. Sí, él ponía a la mañana en un balde 2 botellas y tomaba. Y lo único que él tomaba era eso, licor. Sí, licor de arroz. Y después de que él cambió en ese barrio, bajó la venta de licores. 10 botellas tomaba al día, entonces son 3.650 botellas al año. Si son 3.650 botellas al año, es increíble el cambio de ganancia. Él tanto trató de dejar el alcohol, el licor, no se imaginan cuántos pataleos. Él cualquier barbaridad hizo y no lo logró. Y con solo pensar en dejar el licor, le causaba dolor de cabeza. Un día fui en la cantata navideña a Hapchon. Los hermanos me decían, pastor, venga a nuestra iglesia, pastor, venga. Y no pude ir en realidad yo. En Chinju, esa noche tenía que dormir en Chinju. Me dijeron para que vaya a Hapchon. Hoy tengo que ir. Y llegamos a las 12. No había nadie porque nadie llegó de la cantata. Los hermanos se reunieron y a las 12 realizamos una campaña. Yo prediqué la palabra y una hermana llorando. Pastor, ya no puedo seguir viviendo así. Mi marido durante 20 años tomaba. Era matrimonio. Siempre estaba él borracho.
no podía platicar, jamás pudo contarle acerca del corazón. Esta señora, el dolor más grande, tomaba, él dejaba tirado la botella, tiraba, y el limpiar la botella dice que le causaba un gran dolor a ella. Ay, ¿por qué no pusiste un empleado? Y dice que ya no podía vivir así, ya no podía. Llorando vino junto a mí. Hermana, no llore, mañana venga con su marido. Al día siguiente tomó 2 botellas, él, y vino junto a mí, tenía olor a alcohol. Lo importante, no dejes, no tomes, no sigas tomando, deja de tomar. Con eso no se lograba. El corazón de él, cuando era cambiado el corazón del Señor Jesús, el pensamiento de él cuando era cambiado el corazón del Señor Jesús en el año 1960, antes de renacer, el dolor más grande era que no tenía esperanza. Yo tomé el examen para el funcionario, el entrar al colegio no lo logré, quería entrar al colegio técnico, no lo logré, quería ir a Japón, no lo logré. Todo no lo logré. No sabía por qué yo no lo lograba. En el año 1962, en ese año, todo lo que yo había hecho era un fracaso. Si seguía el pensamiento que surgía de mí, era un fracaso. Era tan vano el que siga mi pensamiento. Entendí, Dios me hizo entender que era un ser tan inútil, por lo cual, dentro de mi corazón, el pensamiento que se levantaba, yo no creí. El pensamiento sujetando, siguiendo mi pensamiento, confiando en pensamiento, cómo va mi pensamiento. Todo eso lo había roto por entero. Y luego el Señor Jesucristo entró a mi corazón. Hasta ahora el Señor Jesucristo, porque no había podido entrar, porque el pensamiento sobresaliente, inteligente, el ser llamado el yo, decía que creía en el Señor Jesús, pero yo no gustaba de que el Señor Jesús sea mi dueño. Yo, el ser llamado el yo, por entero, cuando se había caído, volcó todo, agitó y volcó y salió el ADN y yo era un ser inútil que no tenía existencia y en ese momento entró el corazón de Jesucristo en mí. De manera maravillosa, yo había cambiado. Hoy en día, casi no hay caso en el que cambie el motor del carro. Anteriormente, el motor del carro no era bueno y cuando corría un poquito, el pistón se había gastado y el motor iba perdiéndose. ¿Cómo se hace esto? En el cilindro del pistón, uno tiene que pegar con la soldadura al acero y de nuevo uno tiene que gastar y hacer el cilindro. Eso se le hace el boring del motor. Hoy en día, con el motor comúnmente, el carro en el que yo ando corrí 230,000 kilómetros. Todavía parece un nuevo motor. Ese carro, creo que correré 1,000,000 de kilómetros al año, 40,000 kilómetros. Ando por el carro 10 años más viviendo. Si vivo 10 años más, 400,000 kilómetros andaré más. Son 230,000, entonces 630,000 kilómetros. Creo que suficientemente podré andar. Es bueno el motor. Tiene mucha fuerza. No hay necesidad de hacer el boring. Casi hoy en día no cambia el motor del carro porque el motor es muy bueno. No pueden dejar de usar el carro por el motor. No es así. Anteriormente, cuando no era bueno el motor, siempre hacían el boring. El boring haciéndolo, pegaban con la soldadura, luego lo gastaban, luego hacían el pistón. Cuando cambian a un nuevo motor, ¡qué bueno! Por lo cual, cuando está viejo, gastado, deberían de derretir y pegar y gastarlo el cilindro
no debe tener un buen metal nada más, debe tener una buena transmisión, debe de tener un buen conductor, pero no pueden hacerlo así en nuestro país. Pero hoy en día hacen buenos motores, por lo cual no hay necesidad de hacer el boring anteriormente. En lugar del boring, deberían de cambiar con el motor a un motor nuevo. El corazón de ustedes sucio, vil, sucio, fornicario, orgulloso, el corazón tan sucio cuando lo van soldando. Y no es como lo hacen en el boring, es cambiar a nuevo motor, como ello. En nuestro corazón por entero es cambiarlo por entero al corazón del Señor Jesús. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Entonces, señores, el cambiar el ADN jamás lo hemos podido hacer. No sé cómo es que es hacerla tan pequeñita, le sacan el ADN, pero el doctor en genética me dijo que no es nada difícil cambiar el ADN. ¿Cómo? La célula lo va agitando, luego lo vuelca, entonces sale el ADN. Y allí, cuando sacando mi ADN lo ponen en esa célula unicelular, eso cuando se divide, cuando hace la división celular, no es que es la división celular del ADN que tenía, sino que cuando se hace dos células, mi ADN, la figura de mi célula llega a tener, entonces se ha hecho de mi ADN y se hace un mismo hombre que mi ser. Y eso lo guardan en una congeladora. Discúlpenme, no abran la heladera de mi casa. Por si, no se preocupen si hay un hombre como yo. No tengo ni técnica parecida a ella. A mí me gusta el cielo, no quiero vivir hasta tal manera. Moralmente, legalmente dice que eso tiene problemas. Agitan, sacan el ADN, ponen el otro ADN y así va formándose. Nuestro corazón es cambiarlo de tal manera. Hoy, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? El Señor Jesús. Lázaro a quien más ama, Marta, María. Los tres hermanos viven sin padre, con un hermano mayor y dos hermanas. Lázaro, María, Marta viven entre los tres. Y un día el hermano Lázaro se enfermó y las hermanas rápidamente enviaron a un ser humano. El amado está enfermo. Venga para curarle. A eso se refiere. El Señor Jesucristo pensó que rápidamente iba a venir y esto no es para muerte, es para la gloria del Señor y no vino. Y el Señor Jesús dijo que no era para muerte. Entonces pensó que no iba a morir su hermano, pero murió. El hermano murió, estaba triste, pero Señor Jesús es cercano a nosotros, tanto hemos pedido, tenía que venir y no le curó, y porque Él no vino, mi hermano murió. En el corazón de Marta y María tenía esa tristeza hacia el Señor Jesucristo, una decepción hacia Él, pero el Señor Jesús en ese momento estaba en otra región y luego vino a la región donde estaban Marta y María y Lázaro. Mi amigo Lázaro está durmiendo, voy para despertarle. Qué bueno si duerme. Lázaro murió, iba para despertarlo y vino. Cuando vemos el corazón del Señor Jesús, Lázaro está muerto, pero si Jesucristo le revive, resucitará, ese corazón está en el Señor Jesús. Pero Marta y María, el corazón de ellas, era completamente distinto al corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús, iba a ser tan bueno que venga cuando estaba vivo. ¿Cómo va a resucitar si murió? Eso estaba en el corazón de Marta y María. Jesucristo estaba en la entrada de Betania. En ese momento la gente dijeron a Marta y María que vino el Señor Jesús. Pero María, en gran manera, estaba triste por el Señor Jesús. En ese momento,
Cuando mi hermano dijo que estaba enfermo, si venía el Señor Jesús, si hubiese venido, mi hermano no iba a morir. Pero en el corazón de Marta y María estaba muy decepcionada por el Señor Jesús. María ni se levantó, estaba sentada y ni se fue después de que murió. ¿Qué tanto si viene ahora si murió? Tenía ese corazón. Pero María, de igual manera, ya que ella es lógica, aguantó y se fue. María estaba sentada. Marta vino junto al Señor Jesús. Marta, ¿qué es lo que dijo al Señor Jesús? Si el Señor hubiese estado aquí, mi hermano no iba a morir. ¿Es cierto eso? Y es porque usted no vino, por lo cual murió mi hermano. Y Jesucristo no vino y por eso murió. Todos pensaban así. Para Jesús no era eso. Salvando a Lázaro que murió, glorificando al Señor Jesús. Quería que confiemos en la voluntad de Dios que salvaba a los muertos. Jesucristo dice, tu hermano vivirá. El Señor Jesús en su corazón. Lázaro murió y está en el sepulcro. Lo ve como un ser que va a vivir o como un ser que murió. En el corazón de Jesús, Lázaro vive. Pero Marta y María en su corazón, el Señor Jesús, Lázaro había muerto de la misma manera. Teniendo al mismo muerto Lázaro, en el corazón de Jesús, Lázaro estaba vivo, pero en el corazón de Marta y María, Lázaro estaba muerto. Esto es algo muy importante en la vida de creencia. Entonces el Señor Jesús, para salvar a un Lázaro que murió, no hay ningún problema para ello, pero en el corazón de Marta y María, Lázaro que murió, la fe de que viviría, esa fe introduciéndole, si esa fe se llena en ellas, Dios trabaja desde aquel momento. Yo he leído la Biblia en San Marcos 12:24 y cuando tenía úlcera, todo lo que oráis, si creéis que lo recibiréis, se te hará cumplido. Yo en mi corazón estaba, pero con el dolor, si creía de que yo me curé. Dios cumple eso que yo creo. Te duele, pero si tú crees de que tú te curaste, tu enfermedad se te cura por completo. Por lo cual, Señor, a nosotros, ¿qué es el problema? Yo robo, me drogo, apuesto. Eso en sí no viene a ser el problema. El corazón en sí nuestro es malo, sucio, vil, es sucio, por lo cual con este corazón continuamente, ya que eso se levanta y es cambiar nuestro corazón al corazón de Jesucristo, y eso es el camino del creyente. El Señor Jesús, ¿cómo cambiar al corazón del Señor Jesús? Ante mi vista, Lázaro murió, pero el Señor Jesús dice, tu hermano resucitará. Ante mi vista murió, pero si Jesucristo dice que vivirá, vivirá. Mi hermano resucitará cuando cree en ello. Esa fe tiene la fuerza para revivir al hermano que murió, ¿entienden? La Biblia por entero está escrito de tal manera. Cuando delante de Jesucristo viene mucha gente, en el corazón de tal persona le pone, tú serás curado, el enfermo 38 años, yo no puedo caminar, tú puedes levantarte y caminar. Y cuando entra ese corazón, él camina. Cuando entra la palabra de Jesucristo, antes de curarle la enfermedad, el corazón de que podrá caminar por primera vez le introduce allí. Entonces, el Señor Jesucristo a nosotros, yo soy pecador, tengo la maldad, tengo realmente lo sucio en mí, y uno trata para no tener aquello, uno se empeña, Señor, y no es eso, sino que nuestro corazón, cuando cambia el corazón del Señor Jesús, naturalmente podemos hacer lo bueno, podemos ser iguales al Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace ello? Tu hermano resucitará, va a volver a vivir. María piensa en mi pensamiento, mi hermano no va a poder vivir, pero si Jesucristo dice que va a vivir, mi hermano va a vivir. Ese corazón cuando se le levanta, al momento, ese corazón
tiene la fe y va formando la fe, va formando el poder. Toda esta realidad dentro de la Biblia, exactamente yo lo he aprendido y luego dentro de mi vida, de tal manera lo he aplicado. Yo, ese corazón de amar a los leprosos, el trabajar para el Evangelio, esta felicidad, todo esto en el mundo entero. Una paz que nadie tiene, lo tengo yo. Yo viniendo aquí en esta ocasión, en África, vinieron muchos pastores tan prestigiosos. El pastor que está en la posición más alta de Tanzania, Uganda, Kenia, vinieron los pastores que están en un cargo muy alto, el más alto. Ellos se asombraron mirándome. ¿Cómo es posible aquello? Pastor, usted no es ser humano. Cuando me levanto a la madrugada, a menudo, cuando realizamos la campaña, desde las 5 de la madrugada realizamos reunión de pastores. Me levanto, desayuno, tenemos la campaña en la mañana, luego a la tarde, después del almuerzo, me encuentro con la gente VIP y tengo entrevista. A la noche tengo campaña, a la tarde realizo CLF. Los pastores me dicen, pastor, a su edad, ¿cómo eso es posible? Yo tampoco sé. Yo, en esta ocasión, cuando fui a Ucrania, Alemania, Rusia, yo al día estaba parado 6, 7 horas en el púlpito. Mis pies estaban muy hinchados. Y cuando fui a Daejeon, allí habían puesto un césped artificial y era bueno para jugar a la pelota. ¿No puedo yo jugar 1 hora? Le pregunté antes de cenar. Desde las 5 hasta las 6. Yo jugué fútbol net. Mis piernas, la hinchazón se me iba. Luego jugué 2 horas al día siguiente. Yo anteriormente nadaba. Yo trotaba anteriormente. Los hermanos me dijeron, cuando tenga edad no tiene que trotar porque su articulación se va a dañar. El nadar no es fácil, tengo que ir realmente al lugar para nadar. Si vivo en Seúl, estaría bien, pero si yo compro cupones para un mes, apenas 5 días, cuando estoy en el exterior, casi todos los hoteles tienen pileta, entonces yo llevo mi malla y entro a la pileta a nadar. Delante del hotel de Ucrania había un lugar, una pileta. 2 horas yo nadaba y mi cuerpo estaba bien sano. Fui a Cheonju, jugué a la pelota, fui a Daejeon y bastante mejoró la salud mía. La gente me dice, ¿cómo usted vive así? Yo predico la palabra, la gente cambia. Cuando veo cómo cambia la gente, estoy muy feliz. En esta ocasión, muchísima gente ha cambiado. Mucha gente ha recibido la salvación, ha obtenido el perdón del pecado. En esta mañana, el que ha testificado hoy se conmovió, ya no podía hablar. Tenía 10 minutos, pero usó 20 minutos. Pero estaba tan emocionado él. Ustedes, cuando uno se sube aquí para hablar así como yo, tranquilo, 30, 40 años de experiencia debe tener. Sí, el corazón estaba tan emocionado. Yo decía, pasa tiempo, entonces mi sermón se va a cortar. Pero hermanos, realmente, cuando vivimos la vida, en ese momento, cuando yo era un soltero, debía leer la Biblia. No tenía tiempo para leer la Biblia. Todos los días calculaba el tiempo para dormir, cómo podía dormir menos. Yo me entrenaba cómo comer rápido. El comer. Yo creo que obtendré el primer puesto a ver quién come más rápido. Yo jamás, antes de casarme, 2 minutos no gasté para comer. Cuidaba tanto mi tiempo cuando vivía solo.
Comiendo, lavaba los cubiertos. Lavando los cubiertos, comía. De tal manera, yo tanto iba cuidando el tiempo, investigaba, debía reducir y así únicamente tenía tiempo para leer la Biblia. En esta mañana vine aquí, 새벽 4시에 일어났는데 era las 4 de la madrugada, leyendo un poquito la Biblia. 5분 전에 집을 출발해 5 minutos antes de las 5, parto de mi casa, vengo para la hora piadosa y pasaron las 7 hablando así y reducí el tiempo para leer la Biblia. Tengo que pelear. 근데 제가 Pero yo, 이런 일을 할때 cuando voy realizando esto, ¿por qué yo estoy tan feliz? 저 같은 인간의 Hombre como yo. 사람들이 변화. La gente oye el sermón de hombre como yo y cambia. 사람들이 La 마음이 gente, 바뀌어지는 거예요. su corazón va cambiando. 그 누가 뭐 돈 주고 하라고 Alguien no me da dinero para hacer esto, pero cuando estoy tan feliz estando en el púlpito, es más interesante. ¿Por qué? 모른다. Ellos no conocen este secreto de la felicidad y enseñando esto, cuando oyen mi palabra, cuando hacen de esta manera, cambia. Lo importante que es. 38년 된 El enfermo de 38 años, él pensaba que jamás él iba a poder caminar. El Señor Jesucristo le dice, tú puedes levantarte y caminar. El Señor Jesucristo, al enfermo de 38 años, su pensamiento que dice que no puede caminar, lo agita, le saca y le pone el pensamiento de que él puede caminar, ¿entienden? 그거에 Es eso. 지금 예수님 Ahora el Señor Jesucristo, la plática que tiene con Marta y María, mi hermano murió, no puede revivir, y saca su pensamiento, tu hermano va a revivir, y ese pensamiento le introduce, ¿entienden? Y ese pensamiento cuando entra desde aquel momento empieza a trabajar. 저는 교도소 Yo en la cárcel 중범자들하고 con los criminales viví largo tiempo. 수원교도 교화 En la cárcel Suwon, estando como consejero, iba desde las 1 de la tarde, pasando así la tarde, enseñaba la Biblia y yo guiaba. Los criminales, muchos habían cambiado. Estoy tan feliz. Ellos, el criminal, el homicida, 하나의 지금도 realmente salía libre y después congregaban en la iglesia. Muchos homicidas han venido, ahora se han convertido a pastores y cambiaban. Estoy tan feliz, no lo hice yo, el Señor Jesús lo hace. Cambia el corazón. El Señor Jesús, al enfermo de 38 años, que él decía, no puedo caminar. No, tú puedes caminar, levántate, toma tu lecho y anda, camina. 얘가요 ¿Entienden? 병자 두 중. Entonces, el enfermo tenía que elegir uno de los dos. No puedo caminar. Seguir con su capricho o aceptando la palabra de Jesucristo. No puedo, no es que no puedo caminar. Yo puedo caminar y si sigue con su capricho eternamente no va a poder caminar. Si puede caminar la palabra de Jesucristo aceptando con poder, él podrá caminar con el poder de Dios. Cuando Jesucristo lo hace así, el comportamiento en sí no viene a ser importante, sea lo que fuera. ¿Con qué corazón lo hace? Eso es lo importante. El corazón que yo tengo cuando vivimos con nuestro propio corazón. El resultado es malo, sucio, vil, fornicario, sucio. Pero 마음으로 살면 cuando vivimos con el corazón del Señor Jesús, todos ustedes por entero se convierten en el Señor Jesús. Por lo cual dentro de ustedes el poder del Señor Jesucristo empieza a manifestarse. A un hombre como yo también el poder de Jesucristo se manifiesta. He experimentado mucho aquello. Gente que iba muriendo por el cáncer. He visto cómo han cambiado. Tanta gente. He visto cómo cambia el drogadicto, cómo cambia el homicida. La vida que yo vivo realmente me hace tan feliz. 이런 얘기 대해서 죄송합니다. Disculpe que yo le diga esto, pero yo me peleé a la mañana mucho con mi esposa. ¿Cómo la mujer? Cuando se casó, ella era tan amable conmigo, pero después de tener el primer hijo, realmente qué caprichosa, cómo no me escucha y me enojé ese día. 안 그래도 내가 뭐 목회도 못하는 거야. Yo no realizo ni bien el ministerio. ¿Cómo con esa mujer voy a seguir? Voy a dejar todo. Ese corazón tenía yo. 여러분 우리에게는 수없이 많은 Hermanos, miles de corazones entran y salen de nosotros. 마음을 잡으면 난 Pero si sujetamos ese corazón, nos corrompemos. ¿Me entienden? Contrariamente, el corazón de Jesucristo, si sujetamos, vamos a vivir. 어제 저는 그때 A la mañana, yo enseñaba a los seminaristas. ¡Wow! Ese día. Yo ya no podía más seguir, es posible. Solamente suspiraba.
Si le enseño a ellos, ellos se hacen de que son sobresalientes y se jactan. Hay gente que es así. Todos son así. Cuando la tortuga tiene 100 huevos, dice que todos mueren y uno sobrevive. Y decepcionado, si no tiene huevo por esa razón, no habrá tortugas. Entre los 100, uno, aunque uno se convierta en tortuga, debe seguir teniendo crías. Así únicamente puede seguir. Realmente esa flor, realmente dice que todo se echa a perder, pero uno, por más que uno se haga flor, sigue dando, reproduciendo flores. Dios nos ha dado suficiente semilla a un ser. Al hombre le ha dado muchísima simiente, millones, y eso se convierte todo en ser humano. Es posible. Solamente tengo que seguir hasta aquí, ¿verdad? Pero el pensamiento que yo tengo y el de ustedes es distinto. Nosotros decimos, soy inteligente, soy sobresaliente, me jacto. Entonces uno confía de que su pensamiento es correcto y el de otro está errado. Cuando experimenta el fracaso y se da cuenta que está equivocado, acepta la palabra de Jesucristo por más que sea distinto a su pensamiento, acepta la palabra de Jesucristo. Está enfermo, de ninguna manera puede caminar, pero Jesucristo le dice, toma tu lecho y anda. Su pensamiento lo desecha y acepta el pensamiento de Jesucristo, es sacar su ADN y poner el ADN de otra persona, el ADN de Jesucristo, es introducirlo, es lograrlo de tal manera, ¿entienden? La vida de creencia, así se logra, por lo cual es sacar el pensamiento de ustedes y el corazón de Jesucristo. Cuando lo introducen, sí, de manera maravillosa, el corazón de ustedes se convierte en el corazón de Jesucristo. Eso es increíble. Yo ese día me peleé con mi esposa. Ya no quiero seguir. Voy a dejar el pastoreo y voy a dejar el seminario. Le enseño y ellos se jactan de que son sobresalientes, son los mejores. Nadie me dice, yo soy el mejor, pero cuando habla ya dice que es el sobresaliente. Largo tiempo sigo y se ve que ellos se hacen de los inteligentes. Uno se acercó a mí, me hablaba y no me oía. 100 veces más inteligente que yo, él se creía. ¿Tú crees que 100 veces eres mejor que yo, verdad? ¿Verdad que sí? No me respondía. Tú, 100 veces, si fueses mejor que yo, no pensarías de tal manera. ¿Verdad que no tiene nada que decir? Todos con ese corazón siguen, como con ese corazón, explicando cómo poder cambiar al corazón del Señor Jesús, leyendo la Biblia. Uno que tiene la razón no le entra la palabra a la Biblia, pero uno que está equivocado, la palabra de la Biblia entra en él. El enfermo 38 años en su corazón, el corazón de Jesucristo habiendo entrado en él, y se levanta y es un hombre que camina, por lo cual el Señor Jesucristo, antes de salvar al hermano de Marta y María, dentro de Marta y María, ese hermano que está muerto es revivir primeramente en el corazón de ellos. Por eso le dice, tu hermano vivirá, yo soy la resurrección, la vida, el que está muerto vivirá. No le entra. El corazón de ustedes, como resultado, como es, en el corazón de ustedes está la tristeza, está el tormento, como un shopping, tienen mucho aquello, pero la tristeza llama a la tristeza, la angustia, el odio, la infelicidad, el corazón de ustedes, entre tantas cosas. Eso que dice, yo no puedo. Y lo que no se puede, no se puede. Esto le llama al que no se puede. A esto no se puede, asá no se puede, así no se puede. Y antes del año 1962, no tenía esperanza y me angustiaba. Nada salía. Sin esperanza, yo me atormentaba en gran manera. El Señor Jesucristo, después de que entró en mi corazón, se abrió mi vista y mi pensamiento. Jesucristo me decía que todo se podía, por más que realice la charla, los valores, el coro gracia, el Guñus Core, el IYF, sea lo que fuera lo que haga, se lograba. El CLF, haga lo que haga, lo que el Señor permitía, todo se lograba, exactamente visto en ese momento.
En mi corazón estaba el corazón que decía, no se puede. Y cuando Jesucristo estaba en mí, todo era posible. Hacía lo que hacía y todo el Señor me ayudaba. Y ese corazón, cuando cambió al corazón del Señor Jesús, el corazón mío decía, no se puede, pero Jesucristo decía, se puede. El corazón de Jesucristo entrando en mi corazón, echó mi corazón, y el corazón de Jesucristo en mí, estando vivo, me iba guiando. Desde aquel momento, el Señor Jesucristo me iba guiando y podía cambiar. Yo desayuné, fui al seminario y los estudiantes abrían el cuaderno diciendo que querían aprender y con sus ojos que brillaban, y yo nada tenía que decir a ellos. Vamos a dejar ya, vuelvan a sus casas, ya voy a dejar el ministerio, ya no voy a seguir este pastoreado, ya no voy a seguir con el seminario. Yo también, como Pedro, voy a ir a pescar. Yo quería tener ese corazón, pero cuando iba viendo a uno de los hermanos, ese hermano, él había renunciado a su trabajo, la familia se opuso. Yo quería decir que iba a dejar, pero era muy sangriento. Después de una hora, ahora quería comentar, pero no tenía nada que decir. ¿Cuánto tenemos? ¿En qué capítulo nos toca el 34? Lean el 34. Ya ustedes van a exponer después de leer el libro. Ese día decían cosas absurdas, pero hombre, ¿cómo es que esto trata acerca de ello? ¡Ay! Me quebranto por ustedes. Y esto quiere decir esto. Y yo le iba explicando. Pasó una hora después de que expliqué. Mi corazón se cautivó por la palabra. ¿Yo por qué dije que iba a dejar el ministerio? Claro que hay dificultad más grande que esto. Y en la segunda hora, tercera hora. El matrimonio, claro, puede pelearse. Mi esposa no es una divina. Claro, es ser humano. Claro que podemos pelearnos. Me fui al almuerzo a mi casa. Iba silbando y mi esposa estaba así enojada. Ella todavía. Yo salgo, choco y ella está sola. ¿Y quién? Ahora debería de resolver el corazón de ella. Sí, está enojada. ¿Y cómo va a leer y orar? Debería leer y orar para poder resolver aquello en su corazón. La gente que comete homicidio entra el corazón malo y le convierte en homicida. El corazón malo entra en el que fornifica. Cuando entra el corazón pequeño de Jesucristo, les cambia a ustedes al Señor Jesús. ¿Entienden? Por lo cual, en San Juan 11, después de leer, cuando vemos lo que contiene, Lázaro murió. El Señor Jesús le dice, tu hermano vivirá. Y Marta y María dentro de ellas, Marta y María en el corazón de ellas, va reviviendo a Lázaro que murió en el corazón de Marta y María. Amén. Entonces, en la vida de ustedes, cambia el corazón a la vida del Señor Jesús, la vida de ustedes. Esa hora realizó el Señor Jesús. Tú puedes caminar. Ve al Siloé, tus ojos se te abrirán. Pero aquella persona, habiendo oído la palabra del Señor Jesús, mi hermano va a vivir. Ese corazón sentía, cuando miraba su pensamiento, es oír una hora de prédica los domingos. No se puede calcular con el dinero. Cambian, reciben la salvación, tienen la paz en su corazón. Yo cuando comparto esto, 34% del divorcio en el matrimonio de Seúl. Más de 1.340 personas entre las personas están teniendo el divorcio. En nuestra iglesia 0.2% se divorcia. Significa que 2 entre 1.000 se divorcia. Entre 3.308 no se han divorciado. La gente cambia el corazón al corazón del Señor Jesús, crea la paz, el gozo, la felicidad en el corazón de ustedes, por lo cual ustedes vivir de manera buena, con empeño, no es eso, sino que ustedes en sí tienen el corazón desviado, aceptan sea lo que fuera, entonces ustedes se enferman, dejando su corazón, el corazón de Jesucristo, acéptenlo. El Señor Jesucristo con todo corazón le dice, María, ese corazón que tú tienes, tu hermano dice que no vivirá, pero si tienes la fe de que tu hermano vivirá, tu hermano revivirá. Marta, tú me entiendes, tu hermano vivirá, va a volver a vivir. Yo soy Dios, tu hermano vivirá, debes creer de que va a vivir. Cree de que él va a volver a vivir. A eso se refiere. Señor Jesús, ¿y Eve cómo que va a vivir de nuevo? Sí.
Eso es la diferencia entre tú y yo. Hiede Lázaro, pero puede vivir si tienes la fe, si crees en mi palabra. Él va a vivir. Quita la piedra. Señor, hiede. Si crees en mi palabra, verás la gloria. ¿No te dije ello? En ese momento Marta cambió su corazón, creyendo, abrió aquello. Hiede. Lázaro, ven fuera, y Lázaro salía. Yo, señores, nunca he experimentado el que salga una persona que reviva después de que murió 4 días, pero he visto como miles de personas han revivido mientras que iban muriendo, y cuando veía como ellos han cambiado, he sentido gozo, felicidad. Entre ustedes ven mucho aquello en medio del Señor Jesucristo. Así trabaja. En San Juan capítulo 11, al final, Marta y María, yendo al sepulcro, había quitado la piedra. El Señor Jesucristo dice: Señor, te agradezco porque has oído mi palabra, siempre oyes mi palabra. Y era, después de orar, había dicho: ven fuera, Lázaro. Qué agradecidos nos sentimos. En 1 Corintios capítulo 15, dice que la palabra en la que la muerte vence a la muerte, Jesucristo devoró a la muerte. La muerte sujeta a Lázaro. Lázaro murió. Jesucristo le dice: ¡Lázaro, ven fuera! La muerte se asusta. ¿Eso la voz de quién es? ¿No es la voz del Señor Jesús? ¡Ah, sí es el Señor Jesús! ¡Yo me muero! La muerte se escapó. Esa muerte que sujetaba a Lázaro escapó. Amén. Hermanos, clamen el nombre del Señor Jesús. Esa tristeza que le sujetaba, el dolor que le sujetaba, el tormento que le sujetaba, la desesperación que le sujetaba a ustedes, clamando el nombre de Jesús, aceptando el corazón del Señor Jesús. En ese momento todo se escapa. Acaba todo. Y luego, la paz del Señor Jesucristo entra en nosotros. Amados hermanos, por lo cual nosotros no confiamos en nosotros, confiamos en el Señor Jesús. Cuando confiamos en ese Señor Jesús, el corazón del Señor Jesús, eso viene a ser mi corazón. Y el Señor Jesús, como echó la oscuridad, podemos echar la oscuridad. Y una vida bendita, clara, podemos vivir. Muchos se drogan, muchos juegan, muchos apuestan. Por más que ellos quieren dejar, no lo han logrado. Pero cuando acepta el corazón de Jesucristo, yo he visto cómo ellos cambian. Todavía, Jesucristo, ¿qué obra está realizando? Dejando nuestro pensamiento. La palabra Jesucristo desea que lo aceptemos. Y si es así, dentro de ustedes se manifiesta el Señor Jesús. Jesucristo, toda tristeza, todo temor, toda desesperación, todo dolor, lo echa. Una vida resplandeciente, bendita, confío que la hará vivir a ustedes. Vamos a orar. Todos durante un momento, vamos a tener un momento para orar.